Alejandra, ¿Martín Fierro es nuestro poema nacional? Bueno, podemos decir que lo fue y que, bueno, es considerado así todavía. De todas maneras, la idea de poema nacional, pensar que hay solo un poema y que ese poema más importante tiene que ser nacional también, ¿qué es lo nacional? ¿No es cierto? Por ahí se puede cuestionar un poco también la idea a ver cómo es. No, lo que quiero decir es que, bueno, durante mucho tiempo era muy tranquilizador pensar que había un poema nacional que era el Martín Fierro, protagonizado por un gaucho ficticio, pero que representaba a la mayoría del gauchaje de los gauchos y, bueno, de la situación en la campaña argentina, sobre todo bonaerense, ¿no es cierto? Sí. En el siglo XIX. Sí. Me parece que eso era tranquilizador. Ahora bien, eso tiene un montón de implicancias también que sí, se pueden cuestionar hoy en día, ¿no? Porque hablar de un poema nacional, ¿no te parece que es hablar de el canon y aceptarlo como tal? No, esa cosa de que se decía es nuestro Quijote, ¿no? Sí, pero una cosa es como la se importancia... necesitan poemas nacionales para fundar una patria, qué sé yo, ¿no? Sí, pero me parece que por ahí podemos deslindar, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el Martín Fierro, esa creación increíble de Hernández, estamos hablando de 1872, ¿no? La primera parte. Sí. Y bueno, la segunda, 1879, lo que se conoce como, digamos, la ida y la vuelta del Martín Fierro. Sí. Ahora bien, es una invención extraordinaria, porque eso era único y exactamente, funda una literatura totalmente original, algo que, digamos, no está en otros países, ¿no? Que por eso se puede considerar nacional. Ahora bien, cuando hacemos la proyección a lo identitario, ahí es donde digo que por ahí está bueno, ¿no? Como que tenemos muchas más identidades que la pampeana. Por supuesto, ¿no? Y obliteró también muchas identidades. ¿Y cuál es tu Martín Fierro? Mi Martín Fierro... Sí. Mi Martín Fierro, qué pregunta que me haces. Mi Martín Fierro es, por un lado, un Martín Fierro que en efecto representó a los que estaban cayendo del sistema en ese momento del proceso de modernización fuerte de un Estado, primero digamos una nación, ¿no? Y después un Estado ya en los 80, pero que se veía en el momento en que se estaba escribiendo, que se escribió el Martín Fierro, ese Estado modernizador de corte liberal que, bueno, dejó muchas exclusiones. Me gusta pensar a mí en los agujeros de esa modernización, ¿no? Y gran parte del gauchaje cayó por esos agujeros, cayó y quedó afuera y quedó perdido. Entonces, el Martín Fierro es como ese momento umbral, ¿no? Donde se prevé algo de esto que va a pasar. Esas son las expectativas que tienen aquellos que quieren, bueno, formar ese Estado modernizador, que es el que se va a formar con Roca en 1880, con Julio Argentino Roca, y esto ya se ve en la vuelta de Martín Fierro en 1879. Muy distinta a la ida. Muy distinta y bueno, con la autoproclamada conquista del desierto del propio Roca detrás, ¿no? Claro. Donde ya la visión que se tiene sobre los indios y las indias es muy diferente. ¿Y para quién escribía Hernández el Martín Fierro, te parece a vos? Para diferentes públicos. Al principio... Incluso te pregunto desde la política, ¿eh? Sí, ¿A quién le escribía desde la política? Sí. No solo al público que le compró todo, digamos. No, te entiendo. Para diferentes públicos en este sentido, un público es el público del gaucho Martín Fierro de la ida, ¿no? Que sale como un folleto donde él, como lo dice en la carta prólogo, él quiere mostrar fielmente cómo era un gaucho, ¿no? Un gaucho, así en masculino, ¿no es cierto? Un gaucho. Lo quiere mostrar y yo creo que no sabe del todo muy bien a quiénes. ¿No? ¿Vos crees que no sabe? Hay un tanteo ahí, porque es un momento en que él está marginalizado políticamente, ¿no? Eso es algo muy importante, algo que no ocurre con la vuelta, donde él ya está, digamos, integrado, ¿no? Está como si fuera un exiliado.
Está como el Dante. Así lo escribe, exacto, así lo escribe, ¿no? Exiliado en un hotel esperando la amnistía presidencial. Sí. Bueno, en una semana. No sé si es un mito o... No, en efecto lo escribió en pocos días, pero evidentemente era lo que tenía en la cabeza. Y... es decir, que como que se lo escribe a sí mismo, como esperando. Bueno, no lo había pensado, eso está bueno también, ¿no? Eso también, él mismo formando parte de ese público. ¿No? Totalmente, ¿no? Y también una urgencia, ¿no? También por matar el tiempo, porque está ahí esperando a ver qué puede hacer. Pero el fenómeno lo desborda por completo, completo. No se lo espera. No se lo esperaba. Creo que ¿quién se lo espera? ¿No? ¿Quién se podía esperar una cosa así? Claro, porque incluso su carta al editor es como, bueno, disculpame que te mando esto. Claro, bueno, esa carta prólogo que te decía, Zoilo Míguez, que era, bueno, un hacendado, juez de paz en la provincia, pero bastante, digamos, sensible a las malas condiciones de vida del gauchaje. Claro. Entonces, él... ese folleto modesto y desde con esa modestia es que escribe ese prólogo y que, bueno, y que presenta ese libro, ¿no? Nada que ver con lo que va a ocurrir con la segunda parte, que es un libro con ilustraciones, un libro, bueno, ya vamos a ir a la segunda parte, pero ¿es una larga canción de protesta el Martín Fierro? Sí, sí, lo es. La primera parte siempre hablamos, ¿no? La primera parte. Sí. Es una larga canción de protesta. Me gusta pensar eso, ¿no? ¿Y cuánto sabía él de ese mundo? Porque él lo escribió en el centro, ¿no? Es un hombre acomodado. Sí, pero... ¿Cuánto inventó, cuánto observó, cuánto mamó en otro momento? Pero él tiene vida rural fuerte, tiene vida en la estancia, conocía muy bien a estos personajes que va a representar y que va a retratar, conocía también el habla, ¿no? La lengua, digamos, gaucha. Y claro, a partir de ahí hay toda una invención, ¿no? Por eso te decía, ese Martín Fierro me gusta también, ¿no? El de la invención, ese es el texto, ese. ¿Por qué Borges dice que es un libro que ha sido bien escrito pero mal leído? Bueno, ahí hay toda una cuestión de la posición, podríamos decir, más política que estética en relación con Borges, ¿no? Porque en Borges está eso de qué habría pasado si el libro nacional, en vez de ser el Martín Fierro, hubiera sido el Facundo, claro, ¿no? Entonces es como una oposición política. Además, a la vez es un contrafáctico, con lo cual no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Quizás, no sé, nada, cosas peores, no lo podemos saber. Pero quizás mal leído en el sentido, yo diría leído unidireccionalmente, ¿no? Cada vez más, por un lado, en esos términos de, bueno, puede ser un poema épico, como dijo Leopoldo Lugones, ¿no? Nuestro libro nacional, Ricardo Rojas, todo eso hacia el centenario, el centenario entre el 10 y el 17, ¿no? De la patria, de la independencia, digamos. Y ahí leyendo en esa épica, en ese libro de identidad nacional, en ese poema nacional, como decías vos al comienzo, una identidad, ¿no? Entonces, una identidad cada vez más cristalizada. Sí. ¿Y qué le pasa, ya yendo a la segunda parte, qué le pasa en esos 7 años? Porque es como esa cosa que dice Humberto Eco, apocalípticos e integrados de la cultura de masa. El tipo escribe la primera parte como un apocalíptico y después ya es un integrado, ¿no? ¿Qué te parece que pasó ahí? En Hernández sí, una integración, por supuesto, a lo que podríamos decir ya es un aparato de Estado. Ya se fue del hotel. Ya, exacto, ya pudo salir y entrar a otros recintos un poquito más poderosos, ¿no? Menos domésticos. Eso le pasó por un lado. Entonces, ahí a nivel ideológico, podríamos decir, evidentemente una integración, un mayor convencionalismo, conservadurismo. Ahora bien, en cuanto a la forma del Martín Fierro, a mí la de la segunda parte
me encanta. Ah, ¿sí? Y la veo muy cerca de la novela. Ahí no solo tenés a Martín Fierro contando su vida, ¿no? Que la cuenta muy hermosamente en la primera parte, ¿no? En La ida. Pero tenés también, no sé, el hijo mayor hablando de la vida en la cárcel, en la penitenciaría, al hijo segundo, picardía, tenés, qué sé yo, los consejos. Hay una variedad que de algún modo, digamos, profundiza la cuestión del canto, ¿no? Porque los consejos tienen que ver con eso, tanto los de Vizcacha, los del viejo Vizcacha, los consejos malos, ¿no es cierto? ¿No? Como los consejos buenos de ese Fierro trabajador. Sí, tiene los dos, ¿no? Exactamente. Los consejos del buen Fierro y los consejos de Pero Vizcacha. también tenés esas historias de los hijos y de picardía, que son historias novelescas, que es precisamente el género que va a emerger y aflorar en la década siguiente, cuando se cuenten historias de otros gauchos reales, que son las que cuenta Eduardo Gutiérrez, ¿no? Juan Moreira, etcétera. Entonces ahí también hay que ver un poco esa relación. A mí me gusta la segunda parte, formalmente, o sea, literariamente, ¿no? Es compleja. Pero también hay una cuestión, es que la primera parte tuvo éxito. Hay una cuestión comercial también para que aparezca la segunda parte. Ah, sí, claro. Porque eso por ahí no se habla mucho. No, tuvo éxito. Como Cervantes tuvo la mojada de oreja de Avellaneda para hacer la segunda parte, porque por ahí ni lo hubiera hecho para el Quijote. Bueno, pero, acá no hay una mojada de oreja. No, pero hay ediciones, decenas de ediciones, ¿no? O sea, decenas de ediciones por un lado. O sea, lo que tiene que ver con la reproducción del libro, ya la comercialización del libro, ¿no? Bueno, con ediciones piratas, decís vos. No, ediciones. Incluso con prólogos. Hay un prólogo muy famoso de Hernández a la octava edición. También ediciones piratas. Sí, son 40.000 ejemplares en esos 7 años. Es una locura. Pero además de eso, está toda la reproducción oral, es decir, que devuelve ese canto que pasa a la letra a través de Hernández, se devuelve a la oralidad y se devuelve también a la circulación rural, ¿no? Está esa anécdota que se cuenta, que es la de los gauchos que iban a la pulpería. Bueno, y compraban... pero la podemos decir igual, ¿no? Compraban yerba, azúcar y un Martín Fierro, que por ahí ni sabían leer. Se leía alrededor del fogón, se aprendía de memoria. Bueno, es ese circuito, esa circulación, ¿no? ¿Y por qué te crees que un matrero pasa a ser un superhéroe? Esa es la gran pregunta. Por un lado, la identificación, evidentemente, y también un poco de empatía en sectores que no se sintieran tan identificados, pero que fueran sensibles a esa problemática, lo explica, ¿no? O sea, la circulación, digamos, popular. Y por otro lado, ya el uso letrado posterior, vinculado justamente con la consagración, primero la consagración cultural, ¿no? Y después la consagración estatal, ya en la década del 30, de 1930, en general se dice que tiene que ver con que ese gaucho ya no estaba, ya no era peligroso, ya había desaparecido. A mí me cuesta pensar siempre en esas explicaciones un poco, no sé, por ahí un poco planas, ¿no es cierto? Una cosa o la otra. O que descuentan o adelgazan la cuestión más literaria, de ese efecto literario, ¿no? Pensando que es una cuestión meramente ideológica. Me cuesta pensar un poco eso, creo que no sabremos exactamente, ¿no? Claro, porque la respuesta son hipótesis. ¿Por qué Martín Fierro sí y no Santos Vega o Juan Moreira, ¿no? O Don Segundo Sombra tienen esa catadura de héroe, ¿no? Bueno, en el caso de Moreira, sí, la tiene. Lo que pasa es que era un gaucho real. Es decir, Juan Moreira... era un vago mal entretenido. Juan Moreira se bajó a todos esos que cuenta Gutiérrez y seguramente a muchos más, ¿no? Martín Fierro... Es ficticio. Es ficticio, ¿no? O en todo caso es una suma de gauchos, ¿no? Claro, es un arquetipo, ¿no? Esa idea del arquetipo de lo nacional. ¿Y Santos Vega y Don Segundo? En el caso de Santos Vega, ahí hay algo un poco más, creo que no tuvo su gran poema, ¿no? Por otra parte, aparentemente Santos Vega
habría sido un gaucho, un paisano que vivió antes de la Revolución de Mayo, entre fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, claro. No se sabe muy bien, hay muchas versiones, sí. Eso también es importante, muchas versiones de Santos Vega, la más, digamos, está la de Obligado, ¿no? Un poema, como un poema así, celebrando a Santos Vega, ya estamos hablando ahí de los 70, 80, sí. pero es un poema culto, lo que se llama un poema culto, sí. ¿No es cierto? Entonces... No a lo popular. No. Después hay un Santos Vega también de Eduardo Gutiérrez, ¿no? Donde lo trata como él trata a los gauchos que efectivamente sí vivieron en la década del 70. ¿Y Don Segundo Sombra? Y Don Segundo Sombra, no sé, si puedo hablar de un Segundo Sombra, decir lo que pienso, a mí me parece increíble, ¿no? Porque es un gaucho que no es gaucho al final. Digo, no me refiero a Don Segundo Sombra, me refiero a Fabio, el protagonista, al ahijado de Don Segundo Sombra. Siempre me gusta pensar en Fabio, porque Fabio es este chico que no tiene padre, ¿no? Que vive con las tías, no las aguanta, no sé qué, se quiere hacer gauchito, encuentra a este padrino Don Segundo Sombra, este viejo gaucho, que le enseña un montón de cosas, aprende a ser gaucho, o sea, qué sé yo, llora, se ríe con los demás, pasa penurias, pero aprende y es valiente, y cuando está terminando la novela, ¿no? Una novela de iniciación, claro. 1926, digamos, el mismo año en que Roberto Arlt publica El juguete rabioso, otra claro. novela de iniciación mucho más oscura, ¿no? Sí. Renovadora, ¿no? Espectacular, claro, ¿no? Para como mí. Que Don Segundo Sombra se hace en un tiempo en que ya la gauchesca no se está trabajando tanto. Pero no solo eso, ¿qué le pasa a ese personaje una vez que es gaucho hecho y derecho? Sí. Resulta que aparece el padre, y el padre era el dueño de toda esa estancia enorme, claro. En la que él había aprendido a ser gaucho. O sea, que él es un heredero. Un estanciero. Es un estanciero, ¿no? Claro. Y se hace escritor y escribe, pues está en primera persona, ¿no? La novela, y escribe esas memorias, digamos, de ese relato así iniciático. Entonces es casi, a mí me parece casi una broma, ¿no? Es como, mira, al final yo era... Sí, hablemos de los personajes secundarios de Martín Fierro, que son tan valiosos, y del paisaje, porque no es solamente el gaucho que agarra una guitarra y acá se pone a cantar, ¿no? Hablemos de los personajes. Vizcacha, Cruz. ¿Querés hablar de Cruz primero? Sí. En el caso de Cruz, que bueno, es el final del gaucho Martín Fierro, de la primera parte, aparece en ese final, Cruz es sargento de la partida, Martín Fierros está ahí, está encarando toda esa partida de varios, está por morir, y Cruz, esa imagen, ¿no? Salta, ¿no? Se pone del otro lado y dice que no va a permitir matar así a un valiente. Y se pasa de bando. Y aparece ya ahí en ese final el primer relato, digamos, inserto en todo el gran relato que es Martín Fierro, ¿no? Sí. Que es la historia de Cruz, que él mismo va a contar. Bueno, cómo lo dejó la mujer, cómo lo engañó la mujer, etcétera, etcétera. Como un relato dentro del gran relato. Como un relato enmarcado, como un canto enmarcado dentro del gran canto. Sí. Y en ese final los dos deciden... No estoy spoileando, ¿no? Porque todos conocen Martín Fierro. Espero que si no conocen, que se lo olvide, que diga cosas que atraigan. Porque, por ejemplo, Martín Coan dice que hubo una relación entre Cruz y Martín Fierro. Es un provocador, Martín Coan dice bueno, pero por ahí ayuda bueno. a la difusión de Martín Fierro. Muy vociferado, pero sí, que no se decepcionen porque no pasa nada entre ellos, pero en efecto es una relación... ¿Está aprobado por el CONICET? ¿Está aprobado por el CONICET? Sí, está aprobado. Y aparte, si pasó que... El desierto es bárbaro. No, en realidad tiene que ver con que esa relación tan estrecha, ese tipo de masculinidades que entablan una relación estrecha, ¿no? Entre hombres, era un tipo de amistad muy frecuente en el siglo XIX, ¿no? Incluso el tema de saludarse con un beso en la boca, como aparece en otros textos con gauchos, digamos, quizás implicara
algún otro tipo de vínculo, Sí. pero básicamente era una costumbre que sellaba una amistad particular entre hombres, ¿no? O sea, eso... Increíblemente también uno podría decir que esa señal de cariño no aparece entre ningún gaucho con una china, ¿no? Como se les No decía aparece. a sus mujeres. Bueno, Eso no aparece. No hay mujeres con nombres. Bueno, en el Martín Fierro, pero te digo en general en la gauchesca, eso no lo la vemos, ¿no? gauchesca. En cambio, ese cariño entre hombres, entre amigos, hombres gauchos, como si fuera un modo de sellar una amistad, porque la lealtad se daba entre hombres en el siglo XIX. Mejor dicho, se representaba entre hombres la lealtad, ¿no? Sigamos con Cruz, a ver si tenés algo más. Entonces Cruz cuenta eso y bueno, entre los dos deciden irse a Tierra de Indios. Sí. Es decir, pasar más del otro lado, un lugar donde no llega la ley, esa ley que injustamente perseguía a los gauchos. Recordemos aquí que Martín Fierro, todo el problema es porque se lo llevan para pelear en la frontera a Tierra de Indios, ahí ¿no? pierde Y él el paraíso. Claro, termina escapándose y bueno, siendo prófugo y por eso lo desertor, ¿no? Y por eso lo persiguen. Por eso el canto. Claro. Si no, no hubiera habido. Si no hubiera cantado. Claro. Ese es el drama, Claro, ¿no? claro. De tantos. Y bueno, se van juntos a Tierra de Indios. Y así termina, rompe la guitarra Martín Fierro y se van los dos, ¿no? Y el final es muy lindo porque se ven las últimas poblaciones, ¿no? Las últimas poblaciones mientras se adentran en lo que se llamaba el desierto. Sí. Pero hay una segunda parte, ¿no? La vuelta. Sí. Y en la vuelta justamente, es la vuelta porque no solo vuelve el relato, no el canto, sino que vuelve Fierro de Tierra de Indios y allá quedó Cruz. Allá quedó. ¿No? Muerto, Cruz. Muerto por una epidemia y ahí lo spoileamos. Eso tendríamos que haber dicho, lo de Cruz. Bueno, que se lo olviden, hay que olvidarse de esas cosas. Y cuenta lo mal que lo pasaron en Tierra de Indios. Claro. Es decir, a los indios los culpa de todos, ¿no? Claro. Fierro. Ahí ya hay un tratamiento político de la época. Claro. Infierno por infierno, prefiero el de la frontera, dice. Es decir, estar en la frontera, que ya no existe más, año 79, ¿no? Claro. Es preferible a estar entre indios. Pero esa Tierra de Indios, hay que decirlo, tampoco existe más. Es decir, que ya son dos situaciones, dos infiernos que supuestamente no existen, ¿no? O que son reemplazados por otros. Y ahí, bueno, viene el encuentro con los hijos, se supone que en una pulpería, ¿no? Y empiezan a contar sus hijos su historia. El hijo mayor, el hijo segundo y también otro más que se llama Picardía, que resulta ser ¿quién? Es como una telenovela, fíjate, ¿no? Porque es el hijo de Cruz, el hijo perdido de Cruz. Un folletín. Sí, folletín o telenovela, digo, ahora podría ser. Y vayamos a Vizcacha. ¿Por qué da esos malos consejos? ¿Por qué te parece que Hernández le dio todo eso? El viejo Vizcacha, ¿por qué los da? ¿Por qué los pone ahí? Por un lado, esos son bien realistas, ¿no? Eso es cierto, uno podría decir. Forma parte de una zona de las costumbres o de la peculiaridad argentina, digamos, o de cierta zona argentina epitomizada, ¿no? En Buenos Aires, La Pampa. Eso por un lado. Y por otro lado, esos malos consejos, como quien dice, encuentran su contraejemplo en los que va a dar después el propio Fierro. Es decir, que ahí hay una balanza. Claro. Ahora, lo más interesante es que la gente durante décadas, ahora cada vez menos me parece, no sé, habría que hacer una prueba, pero sabía de memoria los consejos, pero no quedaban diferenciados unos de otros, ¿no? Es decir... los consejos de Vizcacha y los de Fierro. Viste, vos podías decir, a ver, por ejemplo, yo te digo, hacete amigo del juez. ¿Ese es de Fierro o de Vizcacha? Y de Vizcacha, ¿no? Pero eso junto con será bueno el que trabaja
y será uno el que manda. Ese es Fierro, claro. y es como todo lo contrario, ¿no? Al otro. Claro. Entonces, claro, Fierro es como San Martín, que le da consejos a su hija. Claro. Los dos se llaman Martín. Exacto, sí, es verdad. Sí. Y los morenos, porque hay un moreno en la primera parte que muere en el duelo, y hay un moreno en la segunda parte que es el familiar, ¿no? Claro, que se resuelve de otra manera. Exacto. Todo se resuelve de una manera más pasteurizada en la segunda parte, ¿no? Definitivamente. Es muy linda esa palabra pensando en este texto rural, ¿no? Pasteurizada, tal cual. Ese es el objetivo de la modernización, ¿no? Pasteurizar, higienizar, acomodar, ordenar, ¿no? Distribuir. Tranquilamente separar. Podrían haber terminado un duelo como con el otro moreno. Pero no. Arruga, Fierro se va con sus hijos. Sí, se pone casi más letrado, te diría, ¿no es cierto? Sí. Entonces el primero es ese famoso duelo criollo, ¿no? Que por una provocación del borracho Fierro, que ya es un malevo, digamos. Que este moreno entra con su pareja, ¿no? Con una morena. Sí. Y Fierro dice, va cayendo gente al baile, ¿no? Y va cayendo gente al baile es vaca en referencia Más a... vaca será tu madre. Claro, bueno, y ahí empieza, ¿no? Una ¿cómo se daban los duelos en ese momento? Una provocación verbal, una mirada, una provocación verbal, cada vez la cosa iba increyendo, y ahí, bueno, vamos con el facón, ¿no? Y lo mata este moreno, y es esa famosa escena que menciona a Borges, cuando dice, ya y Martín Fierro no sentía nada por él, no sé qué quiere marcar Borges, no sentía ninguna culpa, no sentía nada, que es que agarra el cuchillo, ¿no? Y lo limpia entre el pasto, ¿no? Como, bueno, como quien se va y hace eso. Pero a su vez tiene remordimiento o algo tiene porque no mata o no castiga a la morena. Sí, es cierto. Que lo insulta. Es cierto también, ¿no? Ahí tomó un momento de lucidez del borracho, límite, ¿no? Sí, hay un límite. Un adelanto de la segunda parte. Puede ser, claro, ¿no? Como... No tengo que ir tan lejos. ¿Martín Fierro diluyó a José Hernández como autor? Ahí tenés otra leyenda u otro mito de esos que se cuentan así literarios, y es que mira, yo mismo lo dije, a José Hernández, cuando es senador, le decían senador Fierro. Claro. ¿No? Como quedaba asimilado. Se lo tragó, y al mismo tiempo, fíjate que en los 80 y en los 90, la historia de Martín Fierro queda mezclada, subsumida en las otras historias de gauchos, ¿no? Como las que te decía, como los folletines de Eduardo Gutiérrez, que a su vez también son adaptados a cantos y a versos. Hay todos unos payadores de los años 90, Gabino Ezeiza, etcétera. Entonces, se cantan versificadas las novelas folletinescas de Gutiérrez junto con el poema de Hernández. Es recién, de nuevo, a partir de 1910, sobre todo, que empieza este proceso que va a ser la consagración literaria y cultural de Martín Fierro y que culmina en la década del 30 con la consagración estatal, ¿no? O sea, es todo un proceso. Empiezan relecturas, ¿no? Porque también está Martínez Estrada, por supuesto, bueno, Borges. claro, posteriormente. No, siguen. ¿Y cómo es hoy la escena literaria releyendo a Fierro? Te quiero aprovechar para la actualidad de Fierro en las letras argentinas, ¿no? Mira, se dan para mí varios tipos de actualización muy diferentes a, por ejemplo, las de Borges, ¿no? Que hacía como reelaboraciones de algunas partes del Martín Fierro en El Fino, en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Sí. Te voy a dar 3 ejemplos. Pablo Cachachán, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Es impresionante, ¿no? O sea, en ese reordenamiento, la fuerza política, como si apareciera todo con la A, con los versos que empiezan en A, ¿no es cierto? O sea, todo lo que está distribuido en el Martín Fierro a lo largo del canto. Es el gaucho Martín Fierro, ¿no? Es la ida. Entonces, ahí me parece que lo que se está aprovechando para ver
la potencia político-ideológica y la denuncia actual es una experimentación formal que también tiene, como dijimos antes, el poema de Hernández, ¿no? Por ahí no en términos de experimentación, pero sí de inventiva, de creatividad formal. De vuelo, sí. La sextina, la invención de, ¿no?, la estrofa de 6 versos. Eso por un lado. Otra actualización, estamos hablando todos textos de los 2000 y pico, sí. ¿no? O sea, de este siglo XXI, de hoy, la sí. contemporaneidad. Sí. Es el texto de Oscar Fariña, El Guacho Martín Fierro. Tenemos una versión tumbera del Martín Fierro, ¿no? Entonces el gaucho es el guacho, en fin, no sé ni si la podría, no la sé de memoria, pero sí, no sé si se podría leer en voz alta, porque es re fuerte. Tumbera. Muy impactante porque, bueno, justamente habla en parte de la criminalización, y ahí tenés ese tipo de contemporaneidad, ¿no? Sí. Que hay, la criminalización de sectores marginales, en este caso de, sobre todo, migrantes paraguayos, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. Pero, una cosita más sobre eso. Pero claro, algo cambió y evidentemente la circulación de ese texto, que es tan bueno y tan potente, tan interesante de leer, no es la misma que tuvo en su momento un Martín Fierro, quiero decir, ¿no? Es decir, hay una distancia ya entre aquel que enuncia esos versos y quiénes son los, digamos, supuestos, potenciales, imposibles receptores de ese texto. Y la tercera, que bueno, ahora voy a nombrar una de mis novelas preferidas de los últimos tiempos, es Las aventuras de la China Iron de Gaby Cabezón Cámara. Una novela que es extraordinaria. Lo que hace ahí Gaby Cabezón es, bueno, vos decías antes, no aparecen mujeres, no aparecen con nombre. En efecto, la mujer de Fierro, porque esos hijos que aparecen en la segunda parte de algún lado, ¿no?, tienen una madre. Total. Que es apenas nombrada. Esa China sin nombre, acá es el personaje elegido por Gabriela Cabezón Cámara. Me gusta decir que ella tira del hilo femenino, ¿no?, para hacer una literatura femenina, feminista, ecoafectiva, ecofeminista incluso ya en ese texto, ¿no? Pero me gusta pensar más en lo ecoafectivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tiramos de ese hilo? Entonces no es una reescritura, no es una reelaboración, es pensar otra posibilidad para imaginar políticamente y culturalmente el territorio nacional, ¿no? Salgamos de esa pampa seca, con caballos, con hombres varonil, tan masculina, tan viril y varonil, y ¡ay, qué hermosura! Y tiremos de ese hilo feminista a ver qué es lo que pasa. Y ahí aparece otro territorio anegado, ¿no? Anegado por los ríos, con una identidad mixta, no una sola. Con hombres, mujeres, indios, indias, gauchos, chinas, inglesas, ingleses, y bueno, todos. Todo. ¿Para qué hay que seguir leyendo el Martín Fierro? También para eso, ¿no? También para eso, para entender, primero para entender un modo de inventar una literatura, también para pensar por qué a partir de esa invención se puede hacer una proyección identitaria, unívoca, como se hizo, para poder entendernos, para entender también en parte la epitomización, es decir, ¿no?, hacer del territorio nacional el lugar de la pampa, nada más, y poder pensarnos e imaginarnos de un modo diferente. Muchas gracias. Gracias. A vos, gracias. Gracias. Es tuyo. Muchas gracias.